Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo, 8:05 de la noche, soy Ernesto Rivera. Hace una semana el país amaneció con la sorpresa de un megaoperativo judicial en las oficinas de las principales empresas constructoras de obras viales en el país. Y también se allanaron las oficinas del Consejo Nacional de Vialidad y las del Ministerio de Obras Públicas. En pocas horas se detuvo a 30 personas. Algunas de ellas son empresarios con operaciones en varios países de Latinoamérica y con activos por encima de los 200 millones de dólares. Con el correr de los días se fueron filtrando retazos del expediente de investigación a distintos medios de prensa y el público comenzó a conocer de transcripciones de llamadas telefónicas entre los empresarios y los funcionarios, poniéndose de acuerdo sobre cómo amañar los procesos para favorecer a una u a otra empresa según la coima o el pago que estuviera dispuesto a hacer. Un verdadero escándalo político empresarial. Para analizar este caso tan complejo y a la vez tan indignante, invité esta noche al abogado especializado en ciencias penales y ex juez Ébal Acuña Blanco. Buenas noches, Ébal. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto. Un gusto acompañarle y un saludo a su audiencia. Muchas gracias. Ébal, bueno, un verdadero escándalo, pero con implicaciones y con imputaciones muy diversas. A algunos de estas personas, de los funcionarios, se los señala por haber recibido una botella de licor o un almuerzo a cambio de una gestión. Y a cambio de una gestión que tenía como contraprestación pagos muy importantes para evitar, por ejemplo, el cobro de multas por un trabajo mal hecho en garantías sociales. Jurídicamente, ¿cómo analizar estos comportamientos tan variados, desde algo incorrecto pero muy pequeño o algo muy grande? ¿Hay que verlos a todos como parte de un esquema de crimen organizado o se pueden separar? Permítame partir primero de una explicación criminológica. Los delitos de cuello blanco, los delitos de corrupción, parten del principio de la avaricia que hay en el ser humano, que busca cómo enriquecerse sin importar el medio o el fin con el que se guía. Ahora bien, ¿qué ocurre en este caso? Hay una estructura, hay una división de funciones y una serie de personas y de personajes que se valen de la necesidad de agilizar los trámites de pago, de lo que es la tramitología dentro de la administración pública, y es a través de coimas o el ofrecimiento de coimas que logran que las personas faciliten labores que por obligación tenían que realizar sin necesidad de que se les ofreciera o se les diera algún tipo de beneficio. Y por otra parte, tenemos en el lado del sector privado una evidente manipulación de lo que es información técnica, manipulación de precios y entorpecimiento de lo que es la verificación de cumplimiento de las licitaciones, que lo que tienden es a volver oscuro el panorama en el que se entregan y se realizan las obras públicas. Todo esto de acuerdo con la hipótesis que plantea la Fiscalía. Habrá que ver, eso sí, cuáles son los argumentos de defensa de estas empresas, pero como tesis de principio, esa es la estructura con la que se maneja el pago de coimas, el ofrecimiento de dádivas para facilitar el pago de contratación de pública. Es decir, que hay que verlo como un conjunto, independientemente si ese pedacito del engranaje recibió una caja de vinos o una cena, o si recibió $60,000 o $3,000, como hay casos. Es que lo importante en tratándose de funcionarios públicos, la regla es muy simple: no pueden recibir dádivas de ningún tipo, de ninguna consideración, porque lo que rige su función es el deber de probidad.
que el deber de probidad básicamente es el cumplimiento de la Constitución, de las leyes y de los reglamentos que rigen la función pública. No es un tema de moralidad, no es un tema de opinión, sino que es un tema de cumplimiento estricto de las obligaciones que la ley le fija a cada funcionario público. Ahora, en la legislación costarricense, ¿cómo se define y cómo se castiga el crimen organizado? ¿La ley permite un tipo de investigación diferente para casos de crimen organizado? Sí, en efecto. Crimen organizado, para efectos de la aplicación de la ley penal, es un instituto procesal que requiere de dos elementos. Primero, que el delito que se investiga tenga una pena superior a 5 años y segundo, que participen 4 o más personas en la comisión de ese o de varios delitos. Entonces, si se configuran estos dos elementos, se tiene entonces la posibilidad de aplicar la ley de crimen organizado. ¿Y qué maneras diferentes le habilita al OIJ y a la Fiscalía? ¿Qué métodos son diferentes para investigar este tipo de crimen, el crimen organizado? El crimen organizado las reglas son, digamos, bastante simples. La primera tiene que ver con que la prescripción es de 10 años, que es muy superior a los términos normales. La segunda tiene que ver con que todos los plazos durante la etapa de investigación se duplican. Entonces, por ejemplo, en este caso, como lo informaban ustedes, el plazo de 48 horas que normalmente rige para definir la situación jurídica de una persona se duplica hasta las 96. Y además permite la aplicación de instrumentos que son reservados para figuras muy graves de delitos, como es la intervención de las comunicaciones, porque eso es invadir el ámbito de intimidad de las personas y solo en casos extraordinarios se puede realizar. En este caso, entonces, se aplicó la posibilidad de la intervención telefónica. Que parece que fue una de las piezas claves. Justamente en las intervenciones telefónicas y en la denuncia que hizo inicialmente el dueño de constructora Orosi, se señala que este esquema de pagos de sobornos venía desde hace muchos años, que era en realidad una tradición profundamente arraigada en el CONAVI y en las constructoras. ¿Cuánto tiempo atrás permite la ley castigar este tipo de delitos? ¿Hasta qué administración de gobierno podría llegar a afectar este caso? Y la pregunta tiene obviamente implicaciones electorales. Podría vincularse inclusive hasta los últimos 2 años de la administración de la presidenta Chinchilla. Pero aquí lo importante es si hay prueba que acredite eso. De momento lo que ha trascendido a nivel de opinión pública en relación con este expediente es una investigación que está acotada, que está, digamos, fijada a partir del año del año 2019 en adelante, sin perjuicio de que documentalmente pudiera retrotraerse, pero lo veo difícil por la cantidad de tiempo transcurrido. Claro, incluso ahora entiendo que procesalmente viene una etapa en la que se van a poder abrir las cuentas de los involucrados. Pueden ser movimientos financieros muy complejos. Me imagino que auditar los movimientos financieros de MECO o de H. Solís puede ser una tarea muy ardua. Ahora, no tan ardua podría ser auditar los movimientos financieros del director financiero del CONAVI. En efecto, yo creo que ya mucho de la apertura del secreto bancario debe haber ocurrido, porque es una de las herramientas que facilita la ley de crimen organizado. Digamos, no lo veo tan complejo. Pero, por supuesto, lo que es la auditoría forense del seguimiento de la ruta del dinero, que es lo que interesa para poder acreditar los actos de corrupción, sí va a ser complejo porque son volúmenes de dinero muy altos y tráfico de operaciones múltiples que son de difícil vinculación, con un tema, con una arista que podría saltar, y es que haya crimen organizado transnacional. Es decir, que en tratándose de las compañías sobre todo, pudiera haber vínculos
de carácter internacional que sean objeto de investigación, y eso eventualmente pues hace más compleja esta indagación. Bueno, esa era una de las preguntas que le iba a hacer más adelante. Ahora vamos para ese lado, porque usted tiene mucha experiencia siguiendo en su etapa como juez, tuvo mucha experiencia siguiendo el dinero o los pagos o los movimientos financieros fuera de Costa Rica. Pero antes, una de las quejas que han estado haciendo los abogados defensores es que una buena parte de este caso, de la investigación de este caso, está armada a partir de intervenciones telefónicas en las que las personas dicen, acuerdan pagar o cobrar tal o cual cosa. El desafío es cómo saber si luego esos acuerdos verbales se cumplieron o no, o si hay prueba. Esto se arma a través de la prueba indiciaria. Es decir, difícilmente vamos a tener a una persona que confirme que Juan le dio a Pedro la botella de whisky o los 600,000 colones o los 6 millones o X cantidad de dinero. Va a ser la llamada telefónica junto con registros bancarios, junto con adquisición de bienes, junto con las figuras del testaferro, que se deben analizar conjuntamente para poder establecer conclusiones de aquellos hechos de los que no tenemos prueba directa, pero que sí permiten evidenciar los actos de corrupción. Esa tiene que ser la línea de trabajo de la Fiscalía. Es decir, que no necesariamente tienen que probar la entrega del dinero. Con esa prueba indiciaria de la llamada telefónica, de la transcripción, ¿podría ser suficiente? Eso más otros elementos, por ejemplo, que efectivamente se determine que lo que se habla en la llamada de adelantar o de tramitar más rápido determinada factura, en efecto ocurrió. Uniendo esos dos elementos, se puede concluir, se puede derivar razonablemente la existencia del hecho. Ahora sí, el tema que usted mencionaba antes, un elemento que a mí me llama muchísimo la atención es el monto de los sobornos, que en muchos casos eran realmente miserables, dineros muy bajos o pago en especies para contratos que involucraban muchísimos millones de dólares. Usted en su época de juez penal dirigió investigación internacional siguiendo dinero. ¿Cree que puede haber una parte del esquema de pagos que se haya hecho offshore, es decir, fuera de Costa Rica, y que aquí solo estemos viendo ahora el pago de las migajas? Me parece que sí. Si la hipótesis que plantea el Ministerio Público de que además hay colusión, es decir, acuerdo entre las compañías para expulsar del mercado a aquellos que compiten con ellos o para monopolizar el mercado, me parece que hay transacciones a nivel internacional que es donde se van a ver los grandes pagos que justifican esas colusiones. ¿Cómo está el tema de la legislación nacional y los acuerdos de cooperación con distintas partes del mundo, como Panamá, por ejemplo, que suele ser un lugar en donde muchas compañías costarricenses tienen cuentas y empresas offshore, a cuenta de ellas MECO y H. Solís? En otros casos no resultó tan efectiva la investigación. Recuerdo el caso ICE Alcatel, en donde hubo problemas serios para traer pruebas desde Panamá y a la postre eso frustró una parte del fallo judicial. ¿Cómo están ahora las cosas? Se ha mejorado notablemente. Prácticamente toda Latinoamérica ha suscrito la Convención Interamericana contra la Corrupción. Y dentro de los institutos que tiene la Convención Interamericana contra la Corrupción está la cooperación internacional en temas de seguimiento de activos y de las operaciones de legitimación de activos. De manera que es esperable que haya una aproximación rápida y adecuada en las solicitudes de asistencia internacional. Tanto que ya Panamá, el mismo día de los allanamientos, con ocasión de un caso que en Panamá es sumamente relevante, el Blue Apple, está solicitando información a la Fiscalía sobre la participación de una de las personas
detenidas. Hoy hizo 8 días, que tiene además un caso pendiente en la República de Panamá. Entiendo que es el presidente de MECO quien habría estado involucrado en un esquema similar en Panamá y que llegó a un acuerdo judicial con la Fiscalía panameña. En efecto, se trata del señor Cerdas y el pago que hizo en Panamá de al menos $9 millones. Bueno, vamos a ver cómo evolucionan los pedidos de asistencia judicial, porque, bueno, ojalá que los institutos y las acuerdos de cooperación hayan mejorado. Ahora, hay también una posibilidad de que la Fiscalía pida la inhabilitación de estas empresas para obtener nuevos contratos con el Estado, algo que no pasó en casos anteriores de corrupción, como los que hablábamos recién, los sobornos de Alcatel para obtener contratos con el ICE. Alcatel, a pesar de todo, siguió vendiéndole al ICE. ¿Qué cambió desde Alcatel a ahora legalmente? ¿Y cómo podría afectar, si se pide la inhabilitación, las obras que están en curso en este momento? Cambió que con ocasión del ingreso de Costa Rica a la OCDE, se tuvo que promulgar una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que establece sanciones de carácter penal para las personas jurídicas, para las sociedades que participen en la comisión de delitos. Aquí hay que tener prudencia por 2 razones. La primera, la ley hasta ahora va a ser la primera vez que se aplique, y ya la Fiscalía ha adelantado que está pidiendo como medidas cautelares la inmovilización de las sociedades. Pero hay un antecedente que ante una consulta que se le hizo a la Sala Constitucional con ocasión del trámite de esta ley, la Sala Constitucional advirtió que es inconstitucional en Costa Rica crear responsabilidad penal objetiva, como la que se creó con la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y entonces es previsible que ese tema sea objeto de discusión. A ver, para aclararnos a todos los que no somos tan avesados en el derecho penal como usted, las personas jurídicas son una ficción administrativa de una persona física. A una persona, a un ciudadano, se le pueden atribuir delitos y por eso va a la cárcel o se le imponen penas. A una persona jurídica no se le podrían imponer delitos, atribuir delitos e imponerle sanciones similares. En mi opinión no, porque se está creando una ficción de que la persona jurídica tiene capacidad de culpabilidad, tiene capacidad de cometer delitos, y eso es un absurdo. Lo que tendría que hacerse, y se planteó en el momento de aprobarse esta ley que fue criticada, era corregir la legislación para establecer que si los funcionarios, los representantes de las sociedades que participan en la comisión de delitos realizan delitos, la sociedad pueda ser sancionada, pero por derivación, no autónomamente, como lo plantea la ley. Si lo estoy entendiendo correctamente, es como atribuirle una intención homicida al revólver. Exactamente. Son argumentos absurdos dentro de la estructura del derecho constitucional que tiene Costa Rica. Bueno, y a la hora de que se les aplique ya se les aplique una inhibición, ¿eso cómo afectaría a las obras? Porque solo el hecho de que las cabezas de estas empresas hayan estado 8 días en la cárcel y probablemente tengan la Fiscalía les ha pedido 1 año de cárcel, eso va a afectar seriamente las operaciones. Entonces, ¿cómo podría ser la evolución de las obras que estas empresas tienen en este momento, que son muchísimas, las principales de todo el plan vial del país? Como tesis de principio, la inmovilización no debería afectar el desarrollo de las obras. Sin embargo, entra a jugar el tema del riesgo reputacional. Estas empresas, para su giro normal, requieren de préstamos y de financiamiento a nivel bancario, a nivel del sistema bancario nacional e internacional.
la detención de sus representantes, de sus jerarcas, va probablemente a hacer que esa capacidad de financiamiento se reduzca drásticamente y probablemente vaya a afectar de manera indirecta la ejecución de las obras que ya están en curso. Una última pregunta y la respuesta lo desafío a que me la hagan muy brevemente porque se nos termina el tiempo. Como telón de fondo de todo este caso, hoy la Corte estaba analizando las inhibiciones que ha ofrecido la fiscal general Emilia Navas en los más grandes casos penales que se han visto en los últimos tiempos, en los que su esposo, el abogado Francisco Campos, actúa como defensor de alguna de las partes involucradas. ¿Cuánto podría afectar este caso y otros de mucho impacto mediático, como el cementazo, por ejemplo, un cambio en la cabeza del Ministerio Público en este momento? Creo que afectaría bastante porque, sobre todo, los casos donde doña Emilia no se ha inhibido son casos que ella lleva adelante, que es responsable del equipo que ha estructurado en Fiscalía General para llevar adelante las acusaciones. Un cambio precipitado de fiscal general entorpecería, en mi opinión, esos procesos. Don Eval, muchísimas gracias por su tiempo, por la claridad con que explica conceptos legales que son muy complicados, muy complejos. Gracias por el tiempo y vamos a seguir probablemente más adelante analizando este caso que está, me parece, muy lejos de terminar. En efecto, coincido con usted que apenas se está iniciando. Y le agradezco la invitación. Buenas noches. Eval Acuña, abogado penalista. Gracias a ustedes por acompañarnos en estas jornadas informativas en las que nos esforzamos por darle la mejor información y el mayor de los contextos. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.